1043, en la actual España, se nombra rey de la taifa de Málaga a Idris II. 1169, un fuerte terremoto azotó la costa jónica de Sicilia, causando decenas de miles de heridos y muertes, especialmente en Catania. 1229, en Jaffa, Palestina, el sultán de Egipto y el emperador Federico II Hohenstaufen firman el Acuerdo de Jaffa, por el que éste se compromete a no atacar Egipto a cambio de las ciudades de Jerusalén, Belén y Nazaret. 1249, en los Países Bajos, una marea ciclónica supera las dunas costeras en Callantsoog, Den Helder, inundando las aldeas del norte de Holanda, Frisia y Groninga. 1454, en el marco de la Guerra de los 13 Años, el Consejo Secreto de la Confederación Prusiana envía un acto formal de desobediencia al Gran Maestre. 1493, Cristóbal Colón embarca desde la isla de la Española, que comprende a la actual Haití y República Dominicana, hacia España de regreso de su primer viaje americano a bordo de la Niña. 1508, en Alemania, Maximiliano I es coronado emperador. 1543, en Asunción, se desata un gran incendio que consume al menos 120 hogares. La ciudad seguiría ardiendo por 4 días más. 1555, John Rayers es quemado en la hoguera, convirtiéndose en el primer mártir protestante inglés bajo María I de Inglaterra. 1616, Juan de Silva, gobernador de Filipinas, parte de Malaca con una expedición de 16 naves y 500 soldados para acabar con los piratas neerlandeses que, aliados con los musulmanes, atacan las posesiones españolas del archipiélago. Antes, de Silva había pedido la colaboración de los portugueses, que se la negaron a pesar de guiarles un interés común. 1703, en Edo, actual Tokio, todos menos uno de los 47 Ronin cometen seppuku, suicidio ritual, como recompensa por vengar la muerte de su maestro. 1782, el marino español José de Mazarredo realiza una serie de observaciones sobre las corrientes marinas del estrecho de Gibraltar. 1783, Inglaterra declara oficialmente el fin de las hostilidades en los Estados Unidos. 1789, George Washington es elegido por unanimidad como el primer presidente de los Estados Unidos por el Colegio Electoral de Estados Unidos. 1794, en Francia, en el marco de la Revolución Francesa, el gobierno elimina la esclavitud. 1797, en Riobamba, Ecuador, un terremoto de magnitud 8,2 en la escala sismológica de Richter deja un saldo de al menos 44.000 víctimas. La villa del Villar Don Pardo, hoy Riobamba, es literalmente tragada por la tierra. Varios cerros aledaños se desploman y se modificó la geografía de la región central de la entonces Real Audiencia de Quito. 1813, en Colombia se produce la independencia de Valledupar. 1820, la Armada de Chile bajo el mando de Lord Cochrane completa la captura de Valdivia de 2 días con solo 300 hombres y 2 barcos. 1825, en la bahía alemana del Mar del Norte mueren ahogadas unas 800 personas debido a una marejada ciclónica. 1859, el Codex Sinaiticus es descubierto en Egipto. 1860, en Tetuán, Marruecos, en el marco de la Primera Guerra de Marruecos el ejército español derrota a las fuerzas patrióticas marroquíes en la batalla de Tetuán. 1888, en la provincia de Huelva se produce una de las primeras revueltas populares por la explotación infantil y degradación medioambiental producidos por las minas de Río Tinto. 1898, en la provincia del Neuquén, Argentina, se funda la aldea de San Martín de los Andes. 1899, comienza la guerra filipino-estadounidense al estallar la batalla de Manila entre la Primera República Filipina y los Estados Unidos. 1900, hasta el momento, la intensa ola de calor que desde hace una semana azota Buenos Aires, ha provocado la muerte a 227 personas. 1906, son detenidos en Cádiz, por carecer de la completa documentación, 21 jornaleros andaluces que se disponían a emigrar a América. La situación de miseria se agrava día a día en España. 1911, se promulga en Argentina una ley de propiedad literaria y artística. 1913, en Manila, Filipinas, se realiza la primera edición de los Juegos del Lejano Oriente. En 1914, en Perú, el coronel Oscar Benavides encabeza un levantamiento que derroca al presidente Guillermo Billinghurst Angulo. 1915, ejecución de los serbios condenados por el atentado de Sarajevo, que causó la Primera Guerra Mundial, contra el aristócrata austriaco Francisco Fernando. 1918, en Berlín, capital de Alemania, huelguistas desautorizados impiden la entrada de los obreros a las fábricas de municiones. 1922, en la Conferencia de Washington, Japón restituye a China el territorio de Xiantang. 1924, un hidroavión tripulado por el comandante Delgado y el capitán Franco efectúa un vuelo sobre el Teide, Islas Canarias. 1927, el británico Malcolm Campbell bate el récord mundial de velocidad en automóvil con una media de 281,4 km por hora. 1932, en Lake Placid,
Franklin Delano Roosevelt, gobernador del estado de Nueva York, inaugura los 3 Juegos Olímpicos de Invierno. 1933, en Hyde Park, Londres, 50.000 personas se manifiestan contra el paro. 1937, en la República Española, el Ministerio de Justicia decreta la igualdad de derechos civiles para ambos sexos. Esa ley será derogada por la dictadura franquista. 1938, Hitler se autoproclama comandante supremo de las Fuerzas Armadas alemanas. 1939, en los Estados Unidos se estrena la película de Una noche en la ópera, de los hermanos Marx. 1943, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, submarinos alemanes hunden 13 barcos aliados de un convoy cargado de armas. 1945, las tropas alemanas vencidas terminan de evacuar Bélgica. 1947, en el Reino Unido, el gobierno nacionaliza las empresas eléctricas. 1948, Ceilán, más tarde renombrada como Sri Lanka, se independiza dentro del Imperio Británico. 1949, en Grecia, el general Marcos, jefe comunista, es relevado de sus responsabilidades políticas. 1955, el armador griego Stavros Niarchos adquiere por $400.000 estadounidenses, $3,6 millones de 2016, el cuadro La Piedad, de El Greco. 1959, tras una retención por la fuerza y enérgicas protestas de Estados Unidos, es liberado un convoy del ejército estadounidense, interceptado por un puesto de control fronterizo soviético en Berlín Este. 1960, es aprobada en Francia una ley que permite al general Charles de Gaulle legislar por decreto. 1961, la Unión Soviética lanza las sondas Sputnik 7 hacia Venus. La misión fracasará por un fallo en el cohete que debía propulsarla fuera de la órbita terrestre. 1962, en Buenos Aires, Argentina, el presidente Arturo Frondizi, por orden del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, rompe relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. En el mismo día también prohíbe la designación del expresidente Juan Domingo Perón, exiliado desde 1955, para la candidatura de gobernador de la provincia de Buenos Aires. 1969, Yasser Arafat asume como presidente de la Organización para la Liberación de Palestina. 1970, en la República Socialista Soviética de Ucrania se funda la ciudad de Pripyat. 1971, en Reino Unido, la compañía automovilística Rolls-Royce hace público su expediente de quiebra ante los tribunales. 1972, la sonda estadounidense Mariner 9 transmite fotos desde Marte. 1974, secuestro de Patricia Hearst, nieta del magnate de la prensa estadounidense, William Randolph, que se unirá a sus raptores. 1976, en Guatemala un terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter y de 30 segundos de duración, afecta a más de 1 millón de personas y deja un saldo de 26.000 muertos. 1978, en Nicaragua, los sandinistas anuncian una guerra civil contra la dictadura de Somoza. 1981, en la Casa de Juntas de Guernica, España, una veintena de miembros de Herri Batasuna abuchean el discurso del rey Juan Carlos I. 1983, en el Instituto Pasteur de París, Charlie Dauguet descubre partículas similares al retrovirus HTLV descubierto por Robert Gallo en 1980 en cultivo con un microscopio electrónico y la compara resultando negativo. El equipo de Pasteur ha descubierto un nuevo retrovirus, el virus causante del SIDA. En mayo del mismo año, Luc Montagnier y sus colaboradores publican el descubrimiento en la revista científica Science. 1984, en la Ciudad del Vaticano en el marco de la Guerra Fría, el Papa Juan Pablo II suspende a divinis del ejercicio del sacerdocio a los sacerdotes nicaragüenses Ernesto Cardenal, 59, Fernando Cardenal, 50, hermano del anterior, Miguel de Escoto, 51, y Edgar Parrales, debido a su adscripción a la teología de la liberación. 30 años después, el 4 de agosto de 2014, el Papa Francisco desautorizará esa decisión. 1985, España firma la Convención de la ONU contra la Tortura. 1987, en las aguas del río Jiao, al sur de China, se produce el naufragio de un transbordador con 120 pasajeros, con un balance final de 31 muertos y más de 60 desaparecidos. 1988, el Congreso de Estados Unidos, por 219 votos contra 211, rechaza la propuesta del presidente Ronald Reagan de conceder $26 millones a la contra nicaragüense. 1989, el cirujano y urólogo español Aurelio Usón ha finalizado con éxito el cambio integral del sexo a una mujer mediante la técnica Shanghái, nuevo método quirúrgico. 1991, se ponen a la venta las localidades para los Juegos Olímpicos de Verano en Barcelona, 1992. Las más solicitadas son las entradas para la ceremonia de inauguración. 1992, sobre el Ártico y los países del norte de Europa se detecta una importante disminución del nivel de la capa de ozono. 1993, se realizaba en la órbita de la Tierra el experimento Znamia 2.
En el espacio, la vela solar se desplegó por primera vez, y se llevó a cabo la iluminación artificial de la Tierra mediante la luz solar reflejada. 1996, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, Paraguay, se precipita a tierra un avión de carga, mueren las 25 personas que viajaban en el avión y 17 personas que se encontraban en tierra. 1997, los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Reino Unido deciden crear un fondo para compensar a las víctimas del Holocausto, cuya base parte con $68 millones en lingotes. 1998, un combinado de 3 fármacos, usado en adultos con resultados satisfactorios en el control del virus del SIDA, se prueba con éxito en niños. 2002, en Caracas, Venezuela, el presidente Hugo Chávez decreta la legalización de los derechos de propiedad de los asentamientos marginales. 2003, en Serbia y Montenegro entra en vigor la Carta Constitucional. 2004, entra en línea la red social Facebook, fundado por Mark Zuckerberg. 2005, en Ucrania, el Parlamento confirma como primera ministra a Yulia Timoshenko, artífice de la Revolución Naranja. 2006, en Madrid, España, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero inaugura la 4ª terminal del aeropuerto de Barajas, que aumenta su capacidad hasta los 70 millones de pasajeros al año. 2008, se añaden registros en IPv6 a los servidores raíz de la red, lo que permite interacción entre computadoras que usan IPv6 sin mediar la tecnología IPv4. 2009, en la ciudad de Ancud, Chile, se produce un incendio que destruye por completo su centro comercial.